Muy buenos días, hermanos en Cristo, querido rebañito digital. Es un gusto, es una alegría, es un gozo el poder compartir a través de este medio la luz, el mensaje, el pan de la palabra. Y sobre todo en este día, sábado, en que este día en especial recordamos, veneramos y reconocemos a la Virgen María como Madre de Dios y Madre nuestra por la importancia que tiene en el ámbito de la fe, la mujer de fe. ¿Por qué hago esa referencia? Porque pedimos su intercesión, su mediación para entender el mensaje de la palabra de su Hijo, que nos adentra de suyo en este tema de la fe. En muchos aspectos que encierra este tema de la fe, esta virtud teologal, a la luz de la palabra de Dios, veamos qué mensaje hoy nos deja para afianzar, afinar y quitar toda montaña, todo obstáculo, todo monte que pueda hacer madurar nuestra fe. Aunque sea pequeñita, que mueva esas montañas que el Señor quiere que movamos para que ésta sea madura. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este monte, a esta montaña: muévete de aquí, trasládate para allá. Y nada sería imposible para ustedes. Muy queridos fieles, hoy en este mensaje la palabra de Dios nos deja una grande enseñanza. El punto de reflexión es este. Quiero centrarme primero en esta pregunta: ¿qué montañas tenemos que desplazar? ¿Qué montes tenemos que desplazar? ¿Qué montículos tenemos que hacer a un lado para que nuestra fe sea madura en Cristo Jesús? Para entender y valorar lo que debe ser nuestra fe en nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia, adversa, próspera, en el éxito, en el fracaso, en la salud y en la enfermedad. Quiero resaltar precisamente que necesitamos esa fe desplazando estas montañas. ¿Cuáles? Las que resalto en este papá de este hijo. La primera montaña para acercarse a Jesús, que es el centro y fundamento de nuestra fe, fíjense la primera montaña que hizo un lado, representada en esa multitud. No le interesó, se abrió paso para poder acercarse a Jesús y acercar su necesidad ante Jesús, la necesidad de un hijo enfermo. La hizo a un lado. Segundo, se acercó a Jesús con una actitud humilde, se arrodilló. En la oración humilde, en la súplica humilde, es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Atiéndeme, ten compasión de mi hijo. Tuvo que hacer la montaña a un lado de la inseguridad, de la desconfianza, de la duda, y se acercó a nuestro Señor suplicando
compasión sobre su hijo. ¿Se fijan cómo ese hombre tuvo que mover esas montañas, esos montes, esos montículos, para acercarse con esa fe a nuestro Señor? Tan es así que los apóstoles, el mismo Señor aprovecha para decirles qué faltos de fe. Por eso aprovecha y les dice, miren, ¿por qué no pudieron ustedes? Porque les falta fe. Si tuvieran fe comparada con ese granito, esa semilla de mostaza, le podrían decir, como este hombre, que ninguna montaña, ningún obstáculo le impidió acercarse a mí. Aprendan, crezcan en esa fe, fecunden esa fe, aviven esa fe, porque afianzando esa fe, nada es imposible para Dios. Nada. Hermanos, creo que nos deja una gran enseñanza esta palabra de Dios. Veamos lo que significa la fe. Una fe firme, segura, de esa confianza en Dios depositada, nos hace ver lo invisible, nos hace creer lo increíble y nos hace recibir lo imposible. Y lo vemos, lo creemos y lo recibimos en este milagro de este Hijo, que el Padre hace a un lado esas montañas de la multitud, hace a un lado esa montaña de la soberbia y más bien se fía en una fe humilde, confiada a la compasión de nuestro Señor. Pidámosle en este día, por mediación de la Virgen María, que afiance, madure nuestra fe, para que nosotros también crezca esa fe, como ese granito de mostaza, y pueda prácticamente hacer de lo imposible lo posible, quitando esas montañas que puedan impedir que ese grano de fe siga creciendo en nuestras vidas. Reciban la bendición de Dios a ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.